Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenido a su programa El Derecho y Usted. En un momento más, comenzamos. Amigos, gracias. Pues iniciamos formalmente el programa El Derecho de Usted del día de hoy. Pues como lo hacemos, ¿verdad, amigos? Todos los días lunes en punto de las 2 de la tarde. Agradecemos muy agradecidamente, ¿verdad? A Agencia Global de Información, a la firma legal, Asistencia Legal de Negocios, ASLED, por permitirnos este espacio y poder llegar hacia sus hogares. Amigos, el día de hoy vamos a ver un tema creo que muy necesario, muy importante. Ahorita estamos viviendo una situación pues un poquito preocupante, ¿verdad? Pues para muchos empresarios, para muchos comerciantes, para muchas personas, ¿verdad?, que realizamos alguna actividad laboral, sea dentro del sector formal, sea dentro del sector informal, todos aquellos que generamos algún ingreso y que de alguna manera pues estamos obligados, ¿verdad?, a contribuir, ¿verdad?, al gasto público, a contribuir, ¿verdad?, en lo que respecta para que el Estado cumpla servicios y que requiere pues personas que trabajan, pues pasen sus contribuciones, pasen sus impuestos, paguen sus derechos, ¿verdad? Todo eso el Estado lo está recabando. Y aquí el tema, amigos, es que surge una gran preocupación por parte de todos ustedes. Lo hemos visto en muchas redes sociales, en muchos comentarios, en muchos medios de comunicación. Hemos visto esa preocupación. Oye, licenciado, pues ¿qué podemos hacer? Porque realmente pues estoy pagando o no estoy pagando, o estoy pagando de manera incorrecta. Oye, necesito una planeación. Pues sí, amigos, seamos honestos. Hoy en día necesitamos una planeación para todo. Una planeación de cómo vamos a sacar adelante nuestro hogar, una planeación en el trabajo, ¿verdad? Una planeación en nuestras actividades sociales. En todo requerimos una planeación. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar la necesidad y la importancia también de contar con una planeación fiscal? Una planeación fiscal que sí o sí me impacta, sí me repercute en mi patrimonio, sí me repercute en mis intereses, sí me repercute en mis derechos, pero aquí el problema es cómo hacer esa planeación. ¿Quién me puede hacer una planeación? Pero también sin incurrir en un aspecto de ilegalidad, porque también, amigos, seamos honestos, y ustedes como auditorio no me dejarán mentir. A veces pretendemos que lo que estamos haciendo es una planeación, pero es todo lo contrario, amigos. Y a veces ese tipo de conductas nos lleva a un ámbito de ilegalidad y luego vienen otras consecuencias que a veces, pues sí, como que lo sospechábamos, pero no imaginábamos la trascendencia de ese tipo de actividades. El día de hoy, amigos, vamos a ver la importancia de contar con una planeación fiscal. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo, el doctor Víctor Hugo Montes de Oca Navarrete, que es un especialista en materia fiscal. Déjenme les comento, antes de que pase el micrófono al doctor Víctor Hugo, su formación profesional: él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater para quienes somos egresados de la UNAM.
En principio, él tiene la licenciatura en contabilidad, tiene una licenciatura también en derecho, gran plus. Eso, amigo, le da un plus al especialista porque combina el aspecto legal con el tema contable y eso, amigo, ya es un diferenciador por encima de otros que nada más tienen una carrera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, tiene un doctorado en Derecho por la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Actualmente nuestro amigo el doctor Víctor Hugo Montes de Oca también es docente y capacitador y conferencista en diversas instituciones públicas y privadas y actualmente académico de la Facultad Judicial de Derecho Tributario y actualmente se ostenta como asesor y consultor de empresas con más de 20 años de experiencia. Mi estimado amigo doctor, para mí es un gusto recibirte aquí en tu programa El Derecho de Usted. Nuestra audiencia ya sabe que el día de hoy vamos a hablar de una planeación fiscal y seguramente, amigos, tienen muchas dudas, tienen muchas inquietudes. ¿Qué es una planeación fiscal? Doctor, ¿para qué me sirve una planeación fiscal? Doctor, de lo que tú estás comentando, yo me ubico en ese supuesto, ¿qué puedo hacer? Van a haber muchas dudas, doctor. Obviamente el tiempo no nos va a favorecer, ¿verdad, amigos? Seamos honestos. Pero bueno, dejen sus preguntas, como lo hacemos con otros programas, dejen sus comentarios, con mucho gusto se las haremos llegar al doctor. Y si el doctor me lo permite, pues a lo mejor compartimos los datos de contacto de ustedes para que tengan una plática de forma directa. Porque este tema es para ustedes, porque este tema lo estamos viviendo y este tema, si no asumimos una realidad y no asumimos una seriedad en esta situación, amigos, van a haber problemas muy graves. Mi estimado doctor, cuéntanos, doctor, ¿qué es una planeación fiscal? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo se come eso? ¿Realmente quién es el experto en ayudarme a una planeación fiscal? Porque lo comentábamos en la introducción, doctor. A veces confundimos una planeación fiscal adecuada y correcta con una estrategia que me comentó el vecino de mi amigo y a veces es todo lo contrario y en lugar de apoyarme me perjudica porque estoy incurriendo en actos de ilegalidad. Doctor, bienvenido a tu programa El Derecho de Usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también gracias a la audiencia que nos escucha. Sí, fíjate que me gustaría arrancar con un ejemplo muy común antes de iniciar con pequeñas definiciones para ir explicando un poco este tema de la planeación. Y es que regularmente nos hablan y nos dicen, oye Víctor, fíjate que necesitamos una planeación fiscal. Muy bien, ¿en qué consiste? ¿O cuál es tu problema? Es que fíjate que tengo que pagar 2 millones de pesos. Claro. ¿Cómo tienes que pagar 2 millones? ¿Cómo sabes? Ah, es que ya hicimos los cálculos, estamos a punto de presentar la declaración y nos da ese impuesto a pagar. ¿Qué nos recomiendas? Pues la recomendación es que pagues. Claro. La razón es claro. que una planeación tiene diferentes momentos y esa es la parte importante respecto a este tema, la planeación fiscal. Recordemos un poco la materia de administración, no confundir el ámbito administrativo con la administración. Claro. La administración tiene algo llamado proceso administrativo, que puede variar las fases en función del autor, pero lo más común es la previsión, la planeación, la dirección y el control. Claro. Estas dos primeras etapas son previas a cualquier situación. Y justamente ahí es donde entra la planeación fiscal. La planeación fiscal no es otra cosa más que las estrategias que una persona sigue, un contribuyente sigue, para poder optimizar los recursos, incluso los tributarios. Pensemos un poco en el tema de los presupuestos. Los presupuestos no es otra cosa que poner la zanahoria de una empresa, los objetivos de una empresa en un futuro. Es decir, hoy obtuve 8 millones, mañana, claro, el próximo ejercicio quiero tener 10 millones de pesos. Claro. Perfecto. Claro. ¿Qué hace la empresa? Determinar sobre 10 millones de pesos en qué gastos puedo incurrir. Dentro de todos los gastos, ventas menos gastos, llegamos a una utilidad. Resulta, vamos a pensar en esos 2 millones de pesos. De esos 2 millones de pesos tengo que pagar el 30%, 600,000 pesos, más el 10% de PTU, ya son 400,000 pesos. Es decir, nos quedan 800, ¿no? Son, ya me hice pelotas, pero estamos hablando 3 por 2, 6, más, sí, son 7, me queda 1,300,000 pesos de utilidad que voy a repartir entre 5 socios. Claro. Pues, ¿quién fue nuestro nuestro principal accionista? Pues el SAT, claro, ¿verdad? Totalmente. Entonces, es un gran problema. Ese es el punto de la planeación. La planeación se da en diferentes momentos.
Para esto me gustaría, si me lo permites, explicar un poco algunos conceptos que son importantes de señalar. Perfecto. Hay que hacer una distinción entre elusión y evasión fiscal y planeación fiscal. Amigos, tomen nota, tomen nota. Estos son consejos de un especialista que nos va a decir lo que tenemos que hacer de manera correcta y no incurramos en una actividad que nos meta en más problemas, porque es el error que más cometemos, amigos. Pensamos que eso es así y hacemos todo lo contrario. No, amigos, no nos metamos en problemas. Tomemos nota, ¿verdad, amigos? De esto que nos comenta el doctor Víctor. Sí, doctor, perdón, doctor. No, por favor. Fíjate, la elusión, ¿en qué momento se da? La elusión no es otra cosa que evitar que nazca la contribución. La elusión puede ser de dos tipos, una elusión legítima, que está pegada a derecho, y una elusión punible o ilegal, que es cuando nosotros utilizamos diferentes estructuras jurídicas, siempre mediante la simulación, para evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, la elusión legítima es apegado a derecho. Para que quede mucho más claro, voy a vender papelería, y tengo dos opciones para poder inscribirme en el SAT. Tengo régimen simplificado de confianza, tengo régimen general. Régimen general me hace pagar sobre 3,5 millones, alrededor del 30%, por ahí de 1,200,000 pesos de impuesto, sin considerar deducciones. Okay. Un régimen simplificado de confianza me permite pagar sobre esos mismos 3,5 millones, 85,000 pesos. Wow. Una diferencia abismal. No, brutal. Totalmente. Sí, brutal. Entonces, la elusión legítima es aquella que me permite utilizar el mejor vehículo jurídico que me haga pagar menos impuesto y está pegado a derecho. Es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero es muy claro. Esa es la elusión legal, legítima. No tengo mayores problemas, no estoy simulando, simple y sencillamente utilicé lo que más me convenía de la ley. Esa es la planeación fiscal. O es parte de la planeación fiscal, utilizar todos los instrumentos o todas las figuras jurídicas que se encuentran en el ámbito fiscal y utilizar la que más me convenga. Las deducciones, los estímulos fiscales, etcétera. En un momento más hago un ejemplo sobre sueldos y salarios que vale la pena comentarlo. Doctor. Perfecto. ¿Qué sucede en el caso de la elusión ilegal o punible? Que regularmente queremos forzar la figura y aprovecharnos de los beneficios que tenemos sin tener el derecho. Quisiera comentar, por ejemplo, en el caso del outsourcing, ¿no? El outsourcing en realidad no es ilegal. No es ilegal el utilizar un servicio de personal especializado. ¿Cuál fue el gran problema? Que comenzamos a abusar de la figura. Es correcto. Entonces, si bien podíamos utilizar personal especializado, como en el caso de seguridad, como en el caso de limpieza, son personal especializado en el área. A muchos se les ocurrió utilizarlo para meter a un outsourcing al área administrativa, a otros en el área operativa, a otros los de ventas, a los de producción, y ya teníamos como 50 outsourcing para evitar pagar impuestos. ¿Y cuál era la forma de operar? Estaban 2 años y desaparecían, porque se comían los impuestos, las retenciones, el IMSS no lo pagaban, o sea, una serie de fechorías. Entonces, aquí en este ejemplo, en realidad el outsourcing no es ilegal. El tema es el uso que le damos. Claro, y cómo a través doctor. de esta figura tratamos de evitar el pago del impuesto. Eso no es planeación fiscal. De hecho, la planeación fiscal ni siquiera va encaminado a evitar el pago del impuesto. Claro. Lo pagas hoy, lo pagas mañana, pero lo pagas en algún momento. Claro, doctor. Sí, de hecho, hay algo bien interesante respecto a esto, adelantándome un poco. Y es que ni siquiera la propia ley establece que es una planeación fiscal, a pesar de que lo contempla en las últimas reformas fiscales y de conformidad con los acuerdos internacionales que México ha suscrito con la OCDE. Hemos modificado la legislación doméstica en aras de evitar la planeación fiscal, aunque ni ellos entienden que sea una planeación fiscal, claro, y con todo respeto que me merecen, ¿verdad? Y sin respeto también. El punto aquí es justamente, entonces, lo que es la elusión fiscal se da antes de que nazca la obligación. Como en el caso con el que iniciamos eso de los 2 millones de pesos, te hablan para que exista una planeación fiscal,
Ya que nació Claro. el impuesto, ya todo es simulación. Eso es evasión Híjoles, fiscal. Qué grave, qué grave. Porque estaríamos utilizando diferentes artificios, diferentes figuras, únicamente para evitar el pago del impuesto. Claro. Cuando el impuesto ya nació, ya no hay forma de poderlo evadir. Y las figuras que utilizamos justamente son las que nos llevan en muchas ocasiones a delitos como contenidos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal. El 108 es muy claro, el que con uso y el uso de errores, el uso y aprovechamiento de errores, perdón, se me fue Ajá. el 108, pero señala el que con uso de engaños y aprovechamiento de errores evita el pago del impuesto, ya sea de manera parcial o... Qué grave eso. Y entonces, todas estas figuras que utilizamos de manera artificiosa, pues no es otra cosa más que un engaño. Ok. Eso nos lleva a un delito de defraudación fiscal. Entonces quisiera, perdón, Sí, que te sí, interrumpa, nada más quisiera hacer esta presión. La planeación fiscal se da en un momento, antes de que nazca. Después de que nazca la contribución, ya no hay nada más que delito. Ok, doctor. Perfecto, doctor. Híjoles, en esta primera parte, doctor, nos dio ahorita una información bomba, y nos dejó muy claros algunos términos, amigos, que ahorita los vamos a retomar nuevamente. Vamos a nuestro primer corte, amigo, porque ustedes lo saben, ¿verdad? Tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero ahorita continuamos más adelantito, ¿vale, amigos? En lo personal creo que fue una experiencia muy grata. Mia Capital te lleva de la mano en todo tu proceso. Todos los inconvenientes que se vayan presentando, pues ellos están al instante para ayudarte a resolverlos. Y se siente mucho la hospitalidad de querer que las cosas fluyan y sean más cómodas para ti. El proceso fue muy rápido. Desde la primera atención que tuve, la solicitud de documentos, te explican cómo va a ser pues en general todo el proceso con ellos y ya con el jurado como tal. Nada que decir, pues muy rápido. Bueno, Mia Capital es una fuente confiable, una compañía confiable, es recomendable, sin problemas, sin tema, salimos todo bien. El proceso fue rápido, la verdad, todo el proceso yo creo que ustedes lo hicieron bien y fue fácil, la verdad, fue fácil. Pues que se acerquen a Mia Capital y la verdad se los recomiendo ampliamente y es gente confiable porque los trámites se hacen en poco tiempo, en una semana, 2 semanas, depende del papeleo, pero igual es recomendable. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros, visitándonos en esta ocasión para darles a conocer la promoción que tenemos para todos ustedes que nos están viendo a través de estas imágenes. En esta ocasión vamos a tener un porcentaje de descuento en nuestros procedimientos de cirugías de terceros molares, mejor conocidos como muelas del juicio. Este procedimiento, existen algunas alternativas para podernoslas retirar, como es el procedimiento convencional, que es bajo anestesia local, bajo anestesia general o sedación. Para cualquiera de estas alternativas tenemos un 15% de descuento para ustedes, meses sin intereses, para que puedan tomar la opción que mejor les convenga y realizarse ese procedimiento aquí con nosotros. Recuerden que estamos aquí en la alcaldía de Iztapalapa, muy cerca del metro Escuadrón 201, y vamos a darles a conocer nuestras redes sociales, medios de comunicación, para que puedan agendar una visita con nosotros, una consulta de valoración y poderles dar la mejor opción para que ustedes estén tranquilos y se puedan realizar con nosotros este procedimiento.
Amigos, gracias por acompañarnos en su programa El Derecho y Usted. Estamos con nuestro amigo el doctor Víctor Hugo Montes de Oca Navarrete, un especialista en materia fiscal. Y algo que sí quiero destacar y quiero que todo México lo sepa, amigos, es que él tiene, creo que su expertise es muy grande, porque él conjunta dos ramas muy importantes para poder dar una opinión muy correcta en temas de planeación fiscal. Él es contador, pero también es abogado. No, hombre, amigos, qué plus. Siempre en una planeación fiscal, ¿verdad? Los empresarios, los que tienen una empresa, los que tienen un negocio, no me dejarán mentir. Siempre tenemos nuestra área contable, a los especialistas en contabilidad y también tenemos a los especialistas en el área jurídica, en el área legal. Aquí tenemos el plus porque él nos reúne las dos cualidades. Yo creo que la opinión que nos puede dar, con el respeto de todos mis demás compañeros, ¿verdad? Creo que puede ser muchísimo más acertada, ¿verdad? Que nada más domina un tema jurídico y que a su vez dependemos de un tercero para poder complementar una opinión, ¿vale? Mi estimado doctor, nos estabas comentando el tema de las consecuencias jurídicas de una simulación, Sí. cuando realizamos una conducta o reportamos una conducta, pero que materialmente pues no existe. ¿Verdad, doctor? Nos estabas comentando esa parte, doctor, y nos agarró el corte y tuvimos que interrumpir, doctor. Pero síguenos comentando, doctor. Gracias. Sí, pues evidentemente la consecuencia jurídica al evitar pagar el impuesto pues es caer en un tema de defraudación fiscal. El propio artículo 108 que comentaba yo señala varias causales en las cuales en la mayoría de los casos es el no pagar las contribuciones, no llevar contabilidad, etcétera. ¿Cuál es el gran problema? No solamente es un tema fiscal, que al final del día lo podemos reparar, se repara el daño mediante el pago de lo que no pagamos. No le veo mayor problema en ese sentido. No obstante, hay actos jurídicos que al haberlo simulado, ya estamos incurriendo en otros delitos que pueden ir al ámbito penal. Incluso el utilizar ingresos que provienen o su procedencia es ilícita, como es no pagar contribuciones, te puede llevar a otros ámbitos todavía peores, como en el caso de la materia de lavado de dinero. Entonces, hay que tener Qué fuerte. Sí, por supuesto. Hay consecuencias muy graves. Evidentemente, es muy importante que si vamos a tener una planeación fiscal, nos acerquemos a especialistas, contadores, que déjame hacer, por favor, un pequeño paréntesis. Sí, doctor. A mis amigos los contadores, felicidades en su día. Yo sé que es un programa jurídico, pero a mis colegas contadores, pues muchas felicidades por el Día del Contador. Un Hoy. paréntesis, doctor. ¿Hoy es el día del contador? Sí, claro. Amigos, tenemos amigos contadores, nos han escrito ustedes también, ¿verdad? Amigos, un abrazo afectuoso, su chamba es muy importante, amigos, de verdad. Mi admiración para todos ustedes, pero bueno, también, ¿verdad, amigos? Ustedes lo saben, que para una opinión fiscal también requerimos el apoyo de los especialistas en el tema jurídico. Y nuestro amigo el doctor, él trae las dos habilidades. Perdón, doctor, hicimos un paréntesis porque no recordaba Sí, que sí. hoy fuera el día del contador. No, al contrario, un gusto. Pues evidentemente entonces lo importante es acercarte a personas que tengan cierta expertise en lo que se refiere a la planeación fiscal. La planeación fiscal hoy en día está muy satanizada por lo que comentábamos. Los acuerdos internacionales que México ha suscrito con la OCDE y que somos sumamente cumplidos en la tarea que nos dejan, como en el caso de la OCDE, lo que busca es que, por ejemplo, quisiera nada más hacer un pequeño preámbulo. El G20 lo que solicita a la OCDE es que identifique cuáles son los grandes problemas a nivel global de la defraudación fiscal. Cómo es que las empresas erosionan sus utilidades y se las llevan a otras jurisdicciones de baja imposición fiscal, para los cuates, paraísos fiscales. Okay. Entonces el G20 le solicita a la OCDE, oye, pues dame el problema, diagnostícamelo, pero no solamente me des el problema, dame el trapito, ¿no? El remedio. Y la OCDE emite 15 informes, que son las 15 famosas acciones BEPS, en donde, dentro de las cuales se encuentra una denominada acción 5, que es cláusula antiabuso. Y México, en el artículo 5A, lo que hace es aplicar los cambios o las recomendaciones de la OCDE dentro del artículo 5A, que nosotros le llamamos razón de negocio. ¿Qué es lo que hace la autoridad dentro de sus facultades de comprobación? Verificar que esos actos jurídicos que nosotros realizamos dentro de una planeación fiscal o dentro de las operaciones normales de la empresa es que cumplan
con una razón de negocio, una razón económica, y que no solamente estemos buscando evitar el pago del impuesto. Claro. Entonces, esos conceptos, que sobre todo la parte de los intangibles, hoy en día están muy vigilados. Claro. ¿A qué le llamamos intangibles? Si yo compro una maquinaria, pues ahí está el fierro, Claro, ¿no? claro. Si compro el auto, pues ahí está el cacharro, y etcétera. O sea, todo tiene una materialidad. Pero si yo le pago un servicio de abogacía, de asesorías jurídicas a un abogado, o una asesoría contable a un Claro. contador, Claro. me empieza a cuestionar, oye, demuéstrame que lo hayas pagado, que lo hayas recibido, perdón. Y ahí es donde comienza a haber problemas. Y estos son los más sencillos, el tema de las asesorías, porque podemos hablar sobre regalías, podemos hablar sobre asistencia técnica. Todo ese tipo de intangibles es sobre los cuales hoy en día las autoridades están muy pendientes de la forma en que estamos pagando, sobre todo si realizamos este tipo de operaciones los últimos días del mes, ¿no? Los Claro. últimos días del año. Y ese es un modus operandi Claro, que lo tiene doctor. sumamente identificado. Claro, doctor. Entonces, es bien importante, con lo que comentamos, los momentos en la planeación fiscal, porque las consecuencias pues pueden ser desde pago de dinero y la Claro. parte económica pues la pagas, Claro, doctor. pero la penal no tan fácil la Exactamente. puedes resolver. ¿Cuáles podrían ser unos indicios o cuáles aspectos nos podrían generar una alerta, doctor? Y principalmente para la autoridad fiscal, que detecte, ¿sabes qué? Aquí considero que no hay una materialidad, ¿verdad? De la conducta, del servicio, ¿verdad? Del producto, pero más en el servicio, ¿verdad, doctor? ¿Qué alertas toma en cuenta la autoridad? Porque a veces, seamos honestos, amigos, muchos le apostamos a eso. Bueno, pues ¿cómo se va a dar cuenta que yo contraté un servicio jurídico? ¿Cómo se va a dar cuenta que a mí me contrataron para prestar un servicio de determinada actividad? Y pues es algo, como dice el doctor, intangible, o sea, muy subjetivo. ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad? ¿Qué aspectos deberíamos tomar en cuenta, doctor, para poder detectar si la conducta existe o no materialmente, doctor? Sí, fíjate que es un tema bastante subjetivo porque ni siquiera ellos lo tienen claro. Claro. Tan es así que lo hacen dentro de sus facultades de comprobación y se lo entregan a un petit comité sumamente objetivo, integrado por la Secretaría de Hacienda y el SAT, bien objetivo, Ok, no, ya con eso me dijiste todo. para poder determinar si una operación, un acto jurídico, tiene razón de negocio. Claro, doctor. Me voy a explicar con un ejemplo sumamente burdo. Regularmente nosotros cuando recibimos nuestra quincena, gastamos o tenemos ciertas erogaciones que nos permiten llegar hasta la siguiente quincena. Habrá quincenas en donde llegue a lo mejor con 2,000 pesos en la bolsa y habrá quincenas en donde es el 12, el 13 y pues mi amor préstame para los pasajes, ¿no? Para la gasolina porque pues, ya no tengo, ¿no? Sí, claro, doctor. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos regularmente? Un análisis de los gastos en los que incurrí y por qué este mes sí llegué y por qué esta quincena sí llegué y esta quincena no llegué. Pues bueno, hay gastos que no son necesarios. Claro. Entonces empezamos a tachar todas aquellas erogaciones que son innecesarias para poder llegar a tener dinero al final del mes. Llegar a la quincena con dinero en la cartera. Claro. Bueno, esos gastos que estamos eliminando, los eliminamos porque carecen de una razón. Bueno, esto traído al ámbito empresarial es justamente lo que cuestiona la autoridad. Todas estas erogaciones que tú realizaste carecen de razón de negocio, no tienen un sentido respecto a tu actividad. En consecuencia, las recaracteriza. Es decir, le da los efectos jurídicos que realmente debieran de tener y en la mayoría de los casos no se les da el efecto Claro, fiscal. claro, Entonces, claro. no son deducibles. Claro. Ese es un problema. Entonces, ¿cuál es una de los indicios que pueda cuestionar la autoridad? Esa, la razón de negocios, ¿no? Ok. Porque no quiero irme al tema del 69B, la parte de la materialidad, en donde hay, desde mi punto de vista, un gran error que estamos cometiendo muchos contadores, incluso muchos abogados. ¿A qué me refiero? Que pensamos que con el hecho de tener los entregables, en el caso de los intangibles, ya cumplimos con la materialidad. ¿Qué sucede si yo tengo los entregables, pero resulta que la empresa con la que estoy teniendo el servicio no cumple con las causales del 69, es decir, no cumple con infraestructura, no cumple con activos, no cumple con personal, entonces no importan los entregables. Claro. Simple y sencillamente incurren las causales del 69, es operación simulada o inexistente propiamente de acuerdo
a la forma en que está revisando la autoridad. Claro, doctor. Ese es un gran problema. Regresando al tema de la razón de negocios, me gustaría señalar que hay un gran problema respecto a que no está bien definido lo que es la razón de negocio, lo que es la sustancia sobre la forma. No está definido. En la norma de información financiera sí. Pero ¿cuál es el gran error que tengo? Y me parece que es cuestionable bajo un principio de legalidad, es que los propios órganos jurisdiccionales, mediante tesis, jurisprudencias, han señalado que no importa que no estén definidos estos conceptos en la ley. Ellos han venido a subsanar de alguna manera las deficiencias legislativas que se tienen en la ley bajo el criterio de la Corte. Entonces, aquí tenemos un gran problema, porque la Corte está yendo más allá muchas veces de lo que establece la propia ley. Si bien es cierto, dirime las controversias, define esas controversias y precisa algunos conceptos, a veces sí se está excediendo dentro de esas definiciones. Claro, y entonces en claro, la aplicación y en la interpretación jurídica que hacemos los contadores y hacemos los abogados, pues a veces la Corte no está muy de acuerdo con ella. Y podemos citar muchos ejemplos. La parte importante aquí es que, aunque no esté definido, esto no le da un cariz de ilegalidad o inconstitucionalidad a esos conceptos. Claro, doctor. Claro. Ese es un problema de legalidad, avalado por los propios órganos jurisdiccionales. Exacto. Oiga, doctor, y por ejemplo, yo, empresario, que estoy, pues, vamos bien, ¿verdad? No he tenido, pues, grandes ventas, estamos empezando, creo que muchos de ustedes se identificarán con este tipo de casos, ¿verdad? Vamos a hacer un negocio a una escala menor, pero pues tarde o temprano pues nos va bien, ¿verdad, amigos? Y es ahí donde tenemos que ponernos pilas, porque ya cambia mucho nuestra forma de trabajar, nuestra forma de reportar, nuestra forma de cumplir el marco legal, ¿verdad? Nuestra forma de verdad de cumplir nuestro tema fiscal. Tú, empresario novato, ¿qué aspectos debería de tomar en consideración para no incurrir en los supuestos que tú nos acabas de comentar? Sí. Estar bien con el SAT, pero también, ¿qué aspectos tú me recomiendas que debo de tomar en cuenta? ¿O qué elementos debo reunir para poder ser beneficiado de este tipo de aspectos legales, de este tipo de aspectos fiscales, sin incurrir en un tema ilegítimo? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué puedo deducir? ¿Qué consejo me das si tengo este régimen? ¿Qué podría, qué no podría? Pero sin incurrir en un ámbito de ilegalidad. O sea, son consejos que yo creo que nuestros sí lo quieren saber, mi estimado doctor. ¿Qué nos comentas en ese sentido, amigo? Bueno, lo primero es lo que explicamos de manera inicial, ¿no? Que las planeaciones fiscales se dan antes de que nazca el niño. Ok, interesante consejo. Es el primer punto de partida. O sea, si yo voy a hacer una planeación fiscal, lo hago antes. Una herramienta que hemos olvidado los contadores y que para mí es importantísimo dentro de una planeación es el presupuesto, que ya lo comentaba en algún momento. Así es. Determinar cuánto es lo que voy a tener de ventas, todos los gastos en los que voy a incurrir y ahí hacer el análisis de aquellos gastos en los cuales pudiera haber cierta alerta por parte de la autoridad y comenzar a engrosarlo. Algo importante es que los contadores, y también se nos va de pronto de vista esto, es que registramos actos jurídicos. Lo que sea que registremos es un acto jurídico y todos los actos jurídicos deben de tener ciertas formalidades. No podemos perder de vista que cualquier cosa que yo registre en contabilidad debe cumplir con cierta formalidad. Si yo hago un descuento a un cliente, podríamos decir, oye, pues es que tengo el CFDI de egreso, es insuficiente. ¿Por qué le estás haciendo un descuento? ¿Por qué le estás haciendo una bonificación? En este tipo de casos, oye, pues desarrolla una política de en qué casos se hacen y en qué casos no. En algunos casos, dependiendo del tamaño de la empresa, pues suscribe un convenio de comercialización. Mira, si tú me pagas antes, te hago el 10% o el 5% de descuento, pero ya está plasmado en un contrato. Ahora sí, ya tengo un vehículo jurídico, ya tengo mi CFDI y comienzo a blindar cada una de esas erogaciones. Son hechos jurídicos que deben de estar debidamente formalizados. Son un ejemplo muy sencillo. Doctor, claro, pero doctor. cada cosa que yo voy registrando debe tener esas formalidades. Claro, lo que sea, una venta, un descuento, el costo. Ahí en el costo estamos hablando, es un tema un poco más álgido, porque a veces la autoridad cuestiona también el costo de ventas. Oye, es que el costo de ventas, fíjate, nada más la barbaridad que nos han
observado. El costo de ventas no tiene CFDI. Pues el costo de ventas jamás va a tener un CFDI. ¿Por qué razón? Porque ya está acompañado de todas las compras que yo realicé. Está acompañado de la mano de obra que intervino en la producción. Claro. Aquí hay un tema bien importante respecto a las recomendaciones que me sugieres. Bueno, el costo de ventas, en el caso de la mano de obra de manera específica, muchos contadores lo registramos de manera incorrecta. Lo mandamos todo directo al costo, cuando ni siquiera se han vendido las cajitas, yo ya lo repercutí en el costo. Entonces tiene que pasar por el almacén. Doctor, te propongo lo siguiente. Vamos a ir a nuestro último corte. Doctor, híjoles, guau. Yo sé que, a ver, no lo cortes, pero amigos, tenemos que cumplir, ¿verdad? También aquí hay una política interna, ya el doctor lo dijo, para todo debe haber una política interna y se debe de acatar. Y también lo tenemos que cumplir. Vamos a nuestro corte, amigos, y ahorita continuamos en un momento más. Gracias, amigos. Muy buenas tardes, estamos muy contentos porque estamos festejando el Día de las Madres. Como se ha mencionado, el mes de mayo es el mes de las madres. Este mes vamos a poner una super promoción en antibióticos, 10% de descuento, analgésicos, inhibidores de la bomba de protones, protectores de la mucosa gástrica y algunos antiinflamatorios. Agradecemos mucho la presencia de nuestros pacientes, felicidades a nuestras madrecitas el día de hoy y también a la Agencia Global de Información con su apartado de Club en promocionarte tú mismo por estar con nosotros en este apoyo a este gran apoyo que se da a las madres. Gracias por todo su apoyo y bueno, felicidades el Día de las Madres a todas ellas. Gracias.
Amigos, gracias por acompañarnos y llegar con nosotros a esta tercera parte de su programa El Derecho y Usted. Amigos, no me lo van a creer, ya pasaron desde que iniciamos ya más de 42 minutos. Doctor, no sé cómo he sentido el tiempo, pero ya Rápido. 42 minutos creo que... Siento que apenas empezamos porque Sí. el doctor nos dio una información interesante, pero siento que apenas empezamos. Y el doctor nos comentaba en corte, ¿verdad? Oye, Arturo, esto es un tema muy grande. Ahorita estamos hablando lo que ustedes deben de saber, pero realmente el tema de una planeación fiscal es un aspecto muchísimo más grande. Oye, doctor, yo te quiero hacer una pregunta muy interesante que yo creo que muchos también tienen esa inquietud. Hemos escuchado en muchos medios de comunicación, redes sociales particularmente, que derivado de estas reformas que hemos vivido de forma consecuente, ¿verdad? Muy constante, ¿verdad? Que aquí en nuestro país ha dado mucho, ¿verdad? Esas reformas en materia fiscal. Salieron comentarios, salieron notas de que hoy en día los estrategas fiscales, pues también, pues incurren en responsabilidad. Y casi nos mandó la autoridad fiscal un mensaje, ¿verdad? Muy subliminal. Las estrategias son malas en este país. Las estrategias no se deben de hacer. No le hagan caso al abogado, no le hagan caso al contador. Es más, la estrategia fiscal no debe de existir. Porque el que la haga va a haber consecuencias. Doctor, coméntanos ese comentario, pues, esa situación, porque pues tenemos esa inquietud de lo que se dice, se comenta y se rumora, y lo que hemos escuchado principalmente en redes sociales. Sí, fíjate que hay un asunto ahí respecto a los asesores, a los intermediarios respecto y a los promotores respecto a justamente tratar de vender las planeaciones fiscales, ya sea de manera particular o de manera general. Los particulares son aquellas planeaciones que se hacen, perdón lo burdo del tema, se hacen chalequitos, es decir, a la medida de cada contribuyente, y hay algunas planeaciones que se venden de manera generalizada y que aplican para muchas empresas. Una de las grandes modificaciones en nuestra legislación, vuelvo a insistir, proviene de las 15 acciones del proyecto BEPS, por ejemplo, en el caso de los esquemas reportables. Los esquemas reportables lo que buscan es transparentar las planeaciones fiscales que los asesores hemos venido implementando. Qué interesante. Algo importante es que los esquemas reportables lo que hacen es anticipar cuáles son esas planeaciones que vamos a implementar. En teoría, dicho de una manera lisa y llana, en teoría la autoridad revisa la planeación, es decir, el contribuyente la entrega, el asesor la entrega, la autoridad la revisa y la autoridad dice si sí o si no podemos pilotearla. Hay una razón de ser. Esto podemos remontarnos al caso de Enron, en donde a través del maquillaje que se hicieron por parte de los asesores, que fue Arthur Andersen, yo lo digo abiertamente pues porque es un tema público, realizaban maquillaje a los estados financieros y estos participaban en la bolsa y Enron recibía grandes cantidades de dinero, y cuando estalla todo este tema de ese maquillaje, pues en realidad pues resultó ser un fraude de la información financiera. Qué fuerte. Comienzan a implementarse a través de una ley llamada SOX por su acrónimo, que es Sarbanes-Oxley, empiezan a implementar medidas para evitar este tipo de planeaciones, que aquí estamos hablando de planeaciones financieras y también fiscales, fincándole responsabilidad a todos los participantes, desde el órgano de gobierno hasta los asesores. Entonces, Fuerte. se crea esta acción del proyecto BEPS tendiendo a evitar justamente este tipo de prácticas y que todos tengamos responsabilidad. Si los contadores, los asesores, estamos implementando las planeaciones fiscales, le llaman agresivas, que no sabemos qué es una planeación fiscal agresiva, porque no lo define, claro, justamente claro, por lo claro, que comentábamos en el corte anterior. En realidad, pues, estamos ahí en una incertidumbre jurídica, no sabemos qué es una planeación fiscal agresiva. Si bien es cierto, ha establecido un catálogo por ahí del 197 del código, los legisladores han hecho un catálogo de lo que para ellos se considera una planeación fiscal agresiva. En realidad podríamos caer a que una planeación fiscal agresiva son todas las 15 acciones del proyecto BEPS. El utilizar paraísos fiscales, países en donde no haya transparencia en intercambio de información, utilizar instrumentos híbridos, entidades híbridas, utilizar pérdidas fiscales de manera indebida, etcétera. Un catálogo.
pero nunca nos dicen que es una planeación fiscal agresiva. Claro. Entonces, aquí ¿cuál es el problema? Que este tipo de esquemas reportables tenemos los contribuyentes o los asesores la responsabilidad de transparentarlos. Ok. Si no hay sanciones, pueden ser sanciones económicas o incluso se podría judicializar en algún momento. O ¿no? sea que el asesor también asume una responsabilidad solidaria con el Claro. contribuyente, doctor. Claro, Tome en nota, ese amigos. sentido. Tome nota de esto, amigo. Perdón. No, al contrario. Claro, por supuesto. Evidentemente los asesores tenemos una responsabilidad con el contribuyente. Y esa es la parte en la que comentábamos que es importantísimo acercarnos a gente especializada. Bien. Dentro de los Correcto. consejos que comentábamos, me gustaría agregar uno que es bien importante. Planeación fiscal que no tiene defensa, no sirve. Es decir, si nosotros vamos a asesorar una empresa antes de dar alguna recomendación, tengo que verificar si esto no, y hay un criterio por ahí de los órganos jurisdiccionales que vaya en contra, porque entonces no tendría defensa. Ok, claro. Entonces, si no tiene defensa, no me sirve de nada Claro, implementar esa planeación. Entonces, tengo que ir verificando. Por eso, los asesores, lo que nos dedicamos a esta área y que estamos satanizados por las autoridades, la realidad es que verificamos si realmente podemos defender. Porque si llega la autoridad, interviene la empresa, revisa la planeación fiscal y resulta que para ellos no procede, vamos a terminar en un juicio. Claro. ¿Cuál es el gran problema en el juicio? Y no quisiera politizar tu programa. La realidad es que siempre hemos peleado en contra de las autoridades, perdón, en contra de las autoridades, en contra del Estado. Hoy en día está muy sesgada Sí, las resoluciones. Es correcto, doctor. Entonces, no quisiera Así es. meterme en ese lío. Pero cada vez se hace mucho más complicada la defensa fiscal Sí, doctor. en nuestro país. Por eso, hoy por hoy, la parte de las políticas son importantes. La implementación del compliance es hoy en día indispensable para evitar, uno, para identificar riesgos. Número dos, para poder aminorar o abatir esos riesgos mediante una matriz de riesgo, mediante un esquema, un mapa de calor, etcétera. Eso es lo que debemos hacer los asesores porque es cierto, tenemos responsabilidad con el contribuyente y también la autoridad pudiera fijarnos responsabilidad. Claro, doctor. Oye, doctor, y por ejemplo, para nuestro auditorio, ya, porque también ya estamos a punto de concluir el programa, una conclusión general, doctor, con consejos así de forma resumida. A ver, muchachos, para los que ya van a empezar un negocio, para los que van a emprender, para los que ya están avanzados, ¿verdad?, en su negocio. A ver, amigos, ya dijimos, hay que anticipar, pero si ya empezaron, a ver, recomendaciones, tomen nota, 1, 2, 3. Si ustedes cumplen estos aspectos, vamos adelante. Consejos, doctor, ahí. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, doctor, todavía tenemos sí, unos Ok. minutos. Lo que comentamos inicialmente es el momento, antes de que suceda. Una planeación fiscal, desde mi punto de vista, es desde el momento que se constituye la sociedad. Desde ahí arranca la planeación fiscal. Ok. Todo lo que se puede incorporar al acta constitutiva, ahí Bien. arranca la planeación fiscal. Coincido con Desde la administración de la sociedad, jurídicamente hablando, desde ahí arranca la planeación fiscal. No es lo mismo tener a un consejo de administración que tener a un administrador único con todas las responsabilidades jurídicas que pueda tener el administrador único. Claro. No solamente es la parte legal, sino la parte fiscal. En el caso de un consejo de administración, como sabemos, si yo reparto utilidades, se los reparto, vamos a verlo de manera visual, a la asamblea de accionistas le puedo pagar $1,000,000 a cada socio y ese $1,000,000 va a tener un costo fiscal casi del 52%. O sea, es una brutalidad. No obstante, tengo otras formas de poderle pagar. A través del consejo de administración le puedo pagar emolumentos y el costo impacta en un 35%. Puede ser poco, la tasa mucha, pero ya le ahorré un 15%. Por el contrario, también puedo pagarle vía salarios, sueldos y salarios, al Consejo de Administración en virtud de las actividades que desempeña cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Y le puedo pagar sueldos y salarios, le aplico la tasa igual que a un trabajador y no solamente le aplico una tasa a lo mejor que va máximo en un 26%, en un 20%, y no un 52% de costo fiscal por el pago de los dividendos, amén de que se pueda acreditar, etcétera. Al final es un costo fiscal. Entonces, desde ahí arranca. Desde que lo constituyo,
qué tipo de sociedad. La mayoría de los contadores nos vamos por la sociedad anónima porque es lo que más dominamos, pero está la sociedad de responsabilidad limitada también con sus grandes beneficios. Está la sociedad cooperativa cuando encajamos en la sociedad cooperativa, porque ese es un tema también de abuso de derecho, ¿no? O de fraude a la ley, en donde fuerzo lo que sería la incorporación a la cooperativa cuando ni siquiera tengo posibilidades de los beneficios. Claro, doctor. Y también la autoridad se ha dado cuenta de esto y lo está satanizando. Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita por acción, sociedad en comandita simple, la SAS, por ejemplo, sociedades por acciones simplificadas. Es decir, hay muchas sociedades que podemos utilizar, pero la mayoría nos enfocamos a la sociedad anónima y hay otros beneficios que se pueden obtener en otras sociedades. Entonces, desde ahí, desde la Constitución, arranca la planeación fiscal. Claro. Bueno, la mayoría ya tenemos la empresa constituida. Hay que subsanarla. ¿A qué me refiero? Es importante sanearla desde la parte jurídica corporativa. ¿Cuántas de nuestras sociedades en realidad han emitido los títulos de crédito? Las acciones. Muy pocos. Muy pocos. Es correcto. ¿Cuántos llevan los libros? Los libros. Repartimos dividendos cuando traemos pérdida, ¿no? Y juramos que es de la CUFIN. Espérame, antes de que pagues todo esto tienes que cubrir otras cosas. Entonces, todo esto es desde la constitución de la sociedad. Entonces, el momento es importante. El hecho de que nos acerquemos a un asesor es importantísimo. Y hay un punto también medular. La planeación fiscal no solamente es en las empresas, es en las personas físicas. Es correcto. Sí, es en nuestro patrimonio el que se tiene que estar cuidando. grosor aparte de los contribuyentes. Claro, claro. Sí, por supuesto. Entonces, las personas físicas también deben de atender un poco a esta planeación fiscal. Comentamos una planeación fiscal muy sencilla. Yo obtengo sueldos de 10,000 pesos de manera mensual y me retienen 1,000 como ejemplo. Al cabo de un año me pagaron 120,000 y me retuvieron 12,000. Es correcto. Pero si yo durante el año estuve solicitando comprobantes fiscales, al término del ejercicio, cuando presente mi declaración anual, me va a arrojar un saldo a favor. Es planeación fiscal. Claro. Muy simple, desde antes. No necesito esperar a que yo llegue a que haya cubierto los 400,000 pesos que solicita la ley, esté obligado a presentar la declaración y pues ¿qué crees? Pues no tengo comprobantes. Sí, cierto, grave error. Entonces, el momento para mí es sumamente importante, el acercarte con un asesor que tenga la expertise, una planeación fiscal que tenga defensa. Me parece que esos son 3 puntos medulares que hay que ir desarrollando. Pues amigos, amigas, primer punto, pues ya, una noticia muy lamentable, pues ya acabó el programa. Doctor, como lo comentaba nuestro amigo el doctor, ¿verdad? Este tema da para mucho más, este tema es muy grande, ¿verdad? Creo que nos quedamos con 3 consejos muy importantes, muy válidos. Creo que sí saber nuestro régimen societario, sí conocer bien nuestro giro, sí saber, ¿verdad?, que no todo es persona moral, también las personas físicas también tenemos pues grandes beneficios, pero también grandes consecuencias, el no saber planear de forma correcta, ¿verdad? Y yo creo que a final de cuentas, amigos, pues todo esto, amigo, pues suma para que lo tomemos en cuenta. Ya dependerá de ustedes, ¿verdad? A cómo aplicamos en la práctica esta información. Pero lo que sí les comento es que el doctor en este momento nos va a dejar sus datos de contacto. Si ustedes se identificaron algún supuesto o tienen algún problema, ¿en dónde podemos localizar al doctor Víctor Hugo? Claro que sí, les puedo dejar mi número de celular 55 3204 8193 y el correo electrónico @icloud.com. A ver, amigos, de todos modos, si no alcanzaron a anotar bien, pueden llamarnos como lo han hecho varios de ustedes, pueden llamar aquí a producción, ¿verdad? Luego ahí dejamos también nuestros números telefónicos, en la plataforma también aparecen los datos de la empresa, nos pueden llamar, y si no, amigos, ustedes saben, cuando termine este programa, la retransmisión va a seguir en los canales de aginformación.tv y también en la plataforma de YouTube, y también van a encontrar la retransmisión del programa, y amigos, ahí pueden recabar los datos. Mi estimado amigo doctor, no lo vas a creer, pero fue una hora que se nos pasó, doctor. Gracias. Una información muy valiosa, y yo te puedo asegurar que muchos se quedaron con un muy buen sabor de boca. Ya el doctor nos empezó a hablar de unos temas muy interesantes. Lo voy a comprometer, amigos, a ver si damos una plática sobre regímenes societarios, porque creo que este tema es igual otra bomba, porque
No todo es una SA, creo que hay muchos regímenes que son muy bondadosos, mucho más interesantes, pero que el problema es que no los conocemos. Vamos a ver si lo comprometo, ¿verdad? Y ya les iré avisando más adelante. Por el momento, amigos, amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veríamos primero Dios el próximo lunes con otro tema también de gran interés legal para todos ustedes. Su servidor Arturo Bravo y gracias por estar con nosotros en su programa El Derecho de Usted. Hasta pronto.